Doctor Jaime Breil, ¿cómo ve usted al grupo de FANG y a MGBA como tales en 30 años de trabajo y cómo los ve respecto del escenario sanitario argentino? Es una pregunta que me place mucho contestarla porque desde hace mucho tiempo he venido sosteniendo por mi percepción en las visitas que he realizado y en las actividades con la Federación, que la experiencia de la Federación no solamente tiene trascendencia para la Argentina, sino que me parece que es un campo de realizaciones innovador, interesante, promisorio, que tiene también lecciones para el resto de América Latina. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las características del modelo de salud hegemónico es el divorcio de la clínica, de la cirugía, de los campos asistenciales convencionales con respecto a las tareas generales, fundamentales y urgentes de la salud. Es decir, el modelo farmo-biomédico ha hecho que los recursos profesionales especializados se refugien en los hospitales, en los centros especializados de salud, para atender la patología, para atender la casuística que sigue produciéndose porque es generada masivamente en la sociedad. Entonces estamos recibiendo el efecto final, esperando que venga el efecto final en los servicios de salud. Y tal como están las cosas en América Latina, el crecimiento descomunal de espacios malsanos y de condiciones muy nocivas para la salud, que caracterizan el modo de vivir urbano, rural, en todos los espacios y en todos los grupos de edad, hacen que esa casuística se diversifique y se torne muy compleja y los servicios asistenciales no dan abasto con esa tsunami que nos viene encima como producto del vivir. Por ejemplo, en el campo en el que yo me muevo en la investigación desde hace algunos años, que son los espacios de la agricultura moderna, empresarial, que nos ha preocupado mucho. El Ecuador es un país agrícola, eh, tiene líneas de producción agrarias muy fuertes. Y en esos espacios en donde nosotros hemos estado realizando estudios, se realizan las cosas de tal manera que masivamente tenemos una producción de problemas de toxicidad, de cáncer, de problemas por los itinerarios agrarios que se utilizan. Entonces, ¿qué hacemos? Esperar que esa casuística venga a los servicios y ahí atenderla con recursos especializados, ¿no es verdad? A costos mayores y con sufrimiento humano mayor. Entonces, esto me hace conectar con lo que vine diciendo al principio de la federación. La federación yo la percibí siempre como un espacio en donde hay médicos que son especialistas en su campo, la medicina general, que es un campo complejo, que es un campo con desafíos importantes, pero que tienen una visión, que tienen una tarea que está articulada a la vida social, a los modos de vivir de la gente. Entonces, lo cual no es exactamente igual a medicina familiar, porque la medicina familiar es una visión más de la reproducción del modelo clínico en la familia. En cambio, la medicina general es la clínica con una visión integral conectada a la vida social, conectada a los grandes retos de defender la vida, de defender los modos de vida saludables, de construir espacios saludables que son fundamentales para la construcción de un verdadero sistema de salud. Entonces, no conozco en América Latina, lo he pensado, lo he reflexionado, no conozco una experiencia como la Argentina y por eso desde la primera vez que vine acá y fui invitado, tuve el privilegio de asistir y de realizar algunos talleres y de sentir y palpar esa juventud médica que está con la problemática de su país caliente, que está realizando una tarea, que tiene desafíos, que quiere investigar, que quiere hacer las cosas con seriedad y romper el molde, digamos, comercial, oportunista de la vieja medicina. Yo creo que siempre me entusiasmó esa potencialidad. Esa potencialidad es una realidad en muchas cosas. Yo vi trabajos presentados por médicos generales en sus áreas que son trabajos muy consistentes, muy sólidos, que traían este tipo de visión. Y claro, ¿qué es lo que sucede y por qué esto es importante? Lo que estoy hablando con respecto a la federación. Porque
yo creo que el entrenarse a hacer buena clínica no es solamente el ir a un sistema hospitalario y tener un al día de la tecnología diagnóstica y de la tecnología terapéutica. Es entender la casuística en profundidad. Entonces, si uno articula una buena clínica con sus protocolos diagnósticos, con sus guías terapéuticas adecuadas al día, respaldadas por recursos suficientes, si eso se articula a un conocimiento de la región, de lo que sucede con la gente, de dónde viene, yo creo que estamos potenciando la clínica enormemente. Es decir, estamos haciendo una medicina verdaderamente conectada a la realidad. Y esa conexión ahorra, mejora diagnósticos, mejora las posibilidades de la terapéutica, mejora las condiciones de rehabilitación y por otro lado reduce la posibilidad de una distancia entre el mundo de la asistencia y el mundo de la realidad comunitaria. Yo estuve hace poco dando una conferencia, yo soy presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina y me han invitado a varios hospitales del país, de mi país, a hablar con los médicos. Y en el caso de algo que me preocupa mucho, que es la defensa del sistema de seguridad social de Ecuador, fui invitado a uno de los hospitales bandera, digamos así, un modelo de Quito. Y entonces me reuní con 700 médicos y estábamos, la idea era que yo les diga un poco mis reflexiones acerca de para qué sirve la investigación en los servicios. La investigación en los servicios es para hacer un paper, para publicarlo y tener un nombre en un journal de alto impacto y punto, o la investigación es una guía, es una herramienta, es un conocimiento palanca para poder generar mejores diseños de la estrategia hospitalaria o del desarrollo de los servicios clínicos. Y entonces yo les preguntaba, a ver, díganme ustedes reciben una gran casuística, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son? Esa persona que remonta a la puerta de la consulta y entra y le dice, tengo esto, un motivo de la consulta tal, ¿qué les dice? ¿Ustedes qué saben de ellos? ¿De dónde vienen? ¿Qué tipo de vida tienen para llegar a tener lo que tuvieron? Esa anemia que tienen, ¿a qué se inserta? ¿Es una anemia de carácter nutricional ferropriva? ¿Es una anemia tóxica por el vivir en una comunidad contaminada? ¿Qué es? Entonces, la respuesta era, no sabemos. Lo que estamos entrenados es a recibir el paciente, hacer un cuadro diagnóstico, establecer una buena historia y dar una respuesta terapéutica. Y nadie sabía ni de dónde vienen, ni cuál es la característica de la gente. Entonces, es más difícil hacer buena clínica en esas condiciones. Y por eso yo les llamaba la atención de que el hospital debe, como primer punto, urgentemente establecer un conocimiento profundo epidemiológico de su casuística y entonces hacer una reflexión como institución para afinar procedimientos clínico-quirúrgicos. Y de hecho, ese era un consenso importante. Entonces, esa potencialidad yo creo que está dándose en la experiencia de la federación. Y de aquí en adelante será importante y será más robusto el proceso que ustedes están construyendo contra marea, porque además las tendencias apabullantes del dinero, del dólar puesto atrás de medicamentos y equipos, presiona para distorsionar los procedimientos, ¿no? Para inducirnos a ciertas modalidades de diagnóstico o ciertas conductas terapéuticas que nos desvían de una visión, ¿no? Entonces, viene la moda de un equipo que se necesita vender y entonces eso nos transforma completamente el panorama del trabajo en los servicios. Y eso no es correcto, porque eso no es científico y eso no es ético. Entonces, ¿cómo nos libramos del...? Nosotros tenemos que estar al día siempre, y la tecnología es un recurso fundamental de la medicina, pero ese estar al día, ¿qué significa? ¿Significa estar al día con el mainstream del comercio de fármacos, o significa estar al día con la realidad y en plena sintonía con las necesidades de un país? Por eso yo creo que es importante que se mantenga la federación con este espíritu crítico, con un pensamiento alerta, con una visión cuestionante de las cosas, con ese afán, sí, que se ve en esa juventud de la federación de estar al día, de ilustrarse, de aprender, de conocer lo que está sucediendo en la punta, en la frontera del conocimiento, pero sin apartarse del país ni de nuestro pueblo, ¿no es verdad?
Entonces, esa es la verdadera posibilidad de construir una medicina ética, una medicina no comercial, una medicina no oportunista, ni peor adocenada a los grandes intereses de los capitales gigantescos que están tras de la medicina para hacer el negocio. Nosotros hemos vivido experiencias recientes como humanidad, ni siquiera como solo países sudamericanos, de la creación ficticia de pandemias que tienen por detrás el lobbying de los grandes intereses de quienes venden vacunas o de quienes venden una terapéutica antiviral, etcétera, y uno ve claramente, ¿no?, en fenómenos como el H1N1, el ébola, cómo las acciones de las grandes empresas que están vendiendo ese tipo de insumos suben solo con la declaración de una pandemia o solo con una declaración de los organismos técnicos de cooperación internacional. Y uno ve claramente, está reflejado en ese acontecer, qué nexo hay más poderoso entre los intereses comerciales o intereses de las grandes corporaciones y la inducción de patrones hacia la medicina. Entonces la soberanía, el criterio independiente, soberano de los países del sur, el romper la égida de esta lógica, yo creo que depende mucho de esta consistencia, de esta solidez que tengamos en nuestra formación y en esa relación permanente, ética, profundamente humana con nuestra gente. Pienso yo que eso es lo que me inspira la federación, eso es lo que he vivido. Yo sé que las cosas no son perfectas, yo sé que hay muchos problemas, yo sé que hay presiones de la supervivencia, yo sé que hay muchos jóvenes que se debaten entre el servicio público y la práctica privada y están en dos lógicas, están en dos lógicas contrapuestas. Algunos sucumben en esa contradicción y caen en la seducción de la economía de la salud. Y otros están en esa lucha y otros ni se dan cuenta de que están siendo sometidos a esa presión de signo contrario. Pero todo eso es el desafío de ustedes, de los dirigentes de la federación, de mantenerla con vida, de mantener una permanente reflexión que acompañe los ricos procesos prácticos que la gente está viviendo en el campo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Urey. Muy importante su respuesta.